Vale, pues comenzamos, compañeros. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estéis viendo, tanto por YouTube como por el Facebook. Este es el primero de los debates que vamos a hacer esta semana, tanto con motivo del 28 de abril, que es hoy, que es el Día Internacional de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo, como sobre todo por el 1 de mayo, que es el próximo viernes. Ya sabéis que va a ser algo atípico este 1 de mayo y también este 28 de abril. Y bueno, desde la Federación del Metal de CGT, desde la FESIN, hemos decidido hacer esta serie de debates pues, para saber un poco la situación que se está viviendo en varios sectores y en varias empresas en referencia a la crisis que actualmente se está viviendo. En este primer debate vamos a tener a 5 compañeros y en el debate del próximo jueves a 6 para intentar abarcar todos los sectores posibles dentro de lo que es la Federación del Metal. Y bueno, voy a pasar a presentar a los compañeros y luego ya iniciaremos el turno de intervenciones con los diferentes temas que vamos a tratar. Tenemos en primer lugar al compañero Javi Losada de CGT Navantia de Ferrol. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos al compañero Simón Souto de CGT Airbus de Getafe. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Al compañero José Antonio Olmedo de CGT Ingemón, de mantenimiento del aeropuerto de Málaga. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Compañero Unai Hernández de CGT Renault. Hola, buenas tardes. Y al compañero José Luis de CGT Federal Mogul de Barcelona, del sindicato buenas tardes a todos. de Viladecans. Bueno, ya sabéis la situación que estamos viviendo desde hace casi 8 semanas, y el primer enfoque que vamos a dar a este debate y la primera cuestión que vamos a tratar va a ser la situación que hay en los diferentes sectores, en las diferentes empresas que están aquí representadas por los delegados de CGT. ¿Cuál ha sido la actuación de la empresa desde que se inició el estado de alarma y cuál es la situación actual de la empresa? Entonces, empezamos por el orden de presentación. Por ejemplo, el compañero Javi de Navantia. Bueno, pues nada, en Navantia la situación que tenemos es que desde el momento en el que se declara el estado de alarma, en Navantia, el domingo siguiente, el estado de alarma se declara el 14 de marzo, pues el domingo 15 de marzo suspende la actividad. Es cierto que previamente nosotros como CGT ya habíamos sacado un comunicado el viernes 13 de marzo, planteando la necesidad de que se suspendiera la actividad, porque entendíamos que no era una actividad esencial. Nosotros ya en ese momento estábamos señalando esta idea de que no es una actividad esencial. Habíamos tenido además una discusión pues, con el resto de secciones sindicales, pues porque evidentemente no planteaban ese aspecto. De hecho, incluso delante de la empresa, en reuniones delante de la empresa, defendieron la cuestión de que no era necesario suspender la actividad, que estaba por encima de todo mantener la actividad, y nosotros desde el primer momento lo señalamos, pero también señalábamos en ese cartel y seguimos señalando durante todo este periodo que no se podía hacer cargar el peso de esa suspensión de la actividad sobre los trabajadores, porque sabíamos que eso era lo que iba a ocurrir, ¿no? Como así ocurrió. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que evidentemente al día siguiente de que el gobierno saca su decreto supuestamente para salvar a los trabajadores, un reguero de empresas, un cúmulo de empresas dentro del astillero, pues hay un montón de empresas, más de 100 empresas, ahora mismo son 50 y tantas, hay un montón de empresas que se acogen a los ERTES y mandan a sus trabajadores, digamos a los ERTES, ¿no? Directamente. Y otras, incluso ya desde antes de que Navantia decida suspender la actividad, deciden despedir a sus trabajadores. Entonces, esa es la situación que nos encontramos, y por eso nosotros ya señalábamos en ese momento la necesidad de que no se podía aceptar eso y que había que combatir ese tema, ¿no? Bueno, a lo largo de todo este periodo es lo que hemos visto. Nosotros durante todo este tiempo, evidentemente, la situación que nos hemos encontrado, ¿cuál es? Pues una situación complicada para intervenir sobre este tema, porque el confinamiento dificulta, evidentemente,
el que podamos plantear una movilización, que es lo que realmente sería necesario en este contexto ante la auténtica salvajada que se está haciendo, mandando a todos estos trabajadores, ya digo, en torno a 1.500 trabajadores que puede haber en la industria auxiliar de Navantia, están en ERES o en ERTES, ¿no? El resto de los trabajadores de la principal, la situación que tenemos es que tenemos que recuperar la mayoría de esos días, los días en donde se decretó que salvo los servicios esenciales, todo lo demás debía de parar, esos días los tenemos que recuperar, en nuestro caso, en el caso de Navantia de Ferrol, son 8 días, y esos 8 días los tenemos que recuperar con un acuerdo con comisiones y UGT, fundamentalmente. Es decir, ahí comisiones y UGT considera que efectivamente tenemos que recuperar esos días. Pero la situación del resto del astillero, como digo, es la que digo, absolutamente dramática. Es decir, trabajadores que están cobrando, en el mejor de los casos, 800, 1.000 euros y están en una situación de un estrés. Bueno, en fin, de esto no tengo que comentar gran cosa porque todos lo estamos viviendo. Pero hay que añadir a la cuestión del confinamiento toda la cuestión de la incertidumbre, porque los ERTES en buena medida se van a transformar en despidos, y todos lo sabemos, en nuestro sector desde luego. Luego en el siguiente punto, si queréis, ahondamos un poco, en el último punto andamos un poco en esta idea. Pero eso es lo que va a ocurrir y mucha gente tiene esa incertidumbre. Entonces, esa es la situación en la que se ha desarrollado todo este periodo, ¿no? En este contexto, nosotros lo que hemos podido hacer es, bueno, pues evidentemente mantener reuniones de manera permanente por videoconferencia. Todos los días nos hemos reunido para ir discutiendo pues un poco toda la situación y hemos mantenido nuestro boletín, que tiene una frecuencia semanal, y hemos mantenido esa frecuencia. De hecho, bueno, pues en las 6 semanas que llevamos de confinamiento hemos sacado 7 boletines, más esos boletines, bueno, en total más de 37 notas. En donde, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues lo que estamos planteando, evidentemente, es, por un lado, la necesidad de situar el foco de toda esta situación en las empresas. Las empresas son las que tienen que pagar esta situación, porque los trabajadores ya la estamos pagando con el confinamiento, porque no estamos igual los trabajadores que los empresarios, que tienen sus fincas, que tienen tienen una situación, no tienen las incertidumbres que tenemos todos nosotros, no tenemos que soportar unas condiciones como las que estamos soportando. Entonces, nosotros ya bastante estamos pagando. Por cierto, en todo este periodo hay trabajadores que no están cobrando ni un puñetero euro. Entonces, eso es una situación realmente complicada, ¿no? Por tanto, es decir, todo esto, lo que estamos planteando con mucha claridad, además, y sin florituras, y yendo al grano, es la idea de que son las empresas las que tienen que pagar los salarios de los trabajadores, porque esa es la única garantía para realmente, bueno, pues que esta situación se haga más justa para todo el mundo, porque mira, las empresas auxiliares en nuestro sector, en Navantia, que es un astillero público, bueno, las empresas auxiliares vienen cuando hay trabajo, cuando, bueno, vienen a poner la mano, a cobrar, es decir, aportan mano de obra casi, bueno, barata, evidentemente, y los empresarios lo que hacen es llevárselo calentito, ¿no? Vale, pues lo que tenemos que exigirles en esta situación, pero es una exigencia además que tiene que ser muy contundente y muy clara, es que sus beneficios, los beneficios que han amasado durante todos estos años, que son cientos de millones en el caso de la industria auxiliar de Navantia, se tienen que poner al servicio de los trabajadores. Mirad, 1.500 trabajadores durante 4 meses, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, suponen en torno a 20 millones de euros. Estas son cifras para que se entienda, es un orden de magnitud para que se entienda. 20 millones de euros. La industria auxiliar de Navantia lo amasa anualmente con muchísimas creces. Entonces, es absolutamente inadmisible que esta situación se mantenga, ¿no? Por tanto, nosotros estamos planteando todo eso y más en concreto, es decir, estamos discutiendo, evidentemente, cómo vamos a trasladar todo esto a la realidad en cuanto se reactive la producción, porque con esto voy acabando, ¿no? Es decir, la situación que tenemos ahora mismo es que Navantia está tratando de reactivar a toda costa la producción. Están vendiendo el mensaje y la moto públicamente de que es ejemplar la situación dentro de Navantia. Mirad, en Navantia lo que hay es un protocolo, nada más, es lo único que hay. Un protocolo que se lo han tirado encima de la mesa a encargados, a gente que no tienen una cualificación preventiva, en seguridad, etcétera. Y esa gente son los encargados, como buenamente pueden, en la mayoría de los casos, quienes están implementando como buenamente pueden este protocolo. Ahora mismo están trabajando en torno a 200 personas en un astillero que en condiciones normales deberían de estar trabajando unas 3.000 en este contexto, pero probablemente en condiciones un poco de carga de trabajo más tal, en torno a 5.000 trabajadores. Hay 200
200 trabajadores. Bueno, pues hay escasez de EPIs. Nos encontramos con que no hay hidrogel con 200 trabajadores, falta hidrogel, faltan mascarillas, faltan toda una serie de... Es decir, la cuestión de la limpieza, hay problemas porque no son capaces de mantener una higiene mínima en los servicios, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, lo que estamos viendo es que todo esto no deja de ser pues, pura propaganda para presentar, digamos, la idea de que las empresas están preparadas para esta situación cuando esa no es la realidad. Entonces, nosotros sabemos que nuestra empresa, que es el motor de nuestra comarca y una de las empresas, junto a la Citroën de Vigo, las más importantes de Galicia, y no es esa la realidad es que con 200 trabajadores son incapaces ni siquiera de garantizar que haya hidrogel y mascarillas. Pero hay que presionar. Claro, ¿cuál es el mecanismo de presión? Y con esto termino. El mecanismo de presión fundamental son los ERES y los ERTES. Y es decir a los trabajadores de la principal que tienen que recuperar los días. Ese es el mejor mecanismo para garantizar que se recupera la actividad. Entonces, nosotros, por supuesto, que vamos a combatir esto y lo estamos combatiendo a muerte en la medida que ahora pues, podemos, y eso es pues eso, a través de nuestro boletín, de utilizar las redes sociales, etcétera. Vale, muchas gracias. Pasamos la palabra al compañero Simón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, la situación, yo vengo del sector aeronáutico, de una multinacional que es Airbus, y en ese contexto hay que entender la crisis esta, porque la multinacional fundamentalmente está dominada por franceses y alemanes. España tiene un 4%, que es una cosa insignificante, y toda la crisis y toda la problemática que hemos tenido fundamentalmente viene porque la dirección española de la empresa es, no voy a decir, es un pelele de la dirección alemana y de la dirección francesa. En el sentido de que no tienen ninguna iniciativa, todo es recibir órdenes. Nosotros, la semana cuando empezó la crisis del COVID, fue una semana rara porque, si os recordáis, empezaron con que los niños no podían ir al colegio, se cerraron institutos y colegios, y esa semana anterior al día 13, que fue viernes, mucha plantilla que disponía de saldos, de horas positivas, en fin, sobre todo gente de oficina, pues no fue a trabajar. Entre cuidar a los niños y el miedo al COVID, pues no fue a trabajar. El día 13, que es viernes, hay un comunicado del Comité Interempresa asumido por todos los sindicatos en el que dice que se desalojen todas las plantas y los trabajadores a la una, los trabajadores del bus, porque los que se quedaban allí trabajando eran las subcontratas y eso era un problema. Nuestra empresa es, no sé si lo he dicho anteriormente, tiene unos 13.000 empleados fijos, pero más o menos calculamos que unos 10.000 de subcontratas in situ en las plantas. O sea que estamos equiparados. El viernes 13 abandonamos las instalaciones los trabajadores por mandato del Comité Interempresa y a partir de ese momento pues, se produce la reacción de la dirección española en lo que decía antes del contexto internacional, porque no era lo mismo la afectación que podía haber en Italia o en España que podía haber en ese momento en Francia o en Alemania. Entonces, la dirección española tiene el mandato de que las plantas no se tienen que cerrar, que los trabajadores tienen que ir a seguir produciendo. Y esa pretensión de la empresa, al principio, las primeras semanas, totalmente no es asumida por los trabajadores que no van a trabajar. Todos los sindicatos, en principio, venimos diciendo que hay que hacer los protocolos, los denuncias de inspección de trabajo, denuncias a sanidad, unos con más énfasis que otros, porque hay otros sindicatos, hay sindicatos que son profesionales, o se diría, son sindicatos amarillos, y otros sindicatos que son arrimados al poder y que todos los conocemos, que son los sindicatos oficialistas. Y en ese sentido, esos sindicatos con la boca pequeña te están diciendo no vaya usted a trabajar, pero bueno, si usted quiere ir a trabajar no pasa nada. Nosotros protegemos tanto al que va a trabajar como al que no va a trabajar. Una contradicción. Nosotros como sindicato, CGT toma la decisión de promover una huelga a nivel de todos los centros para que tuviera cobertura a la gente que no quisiera ir a trabajar y esa huelga actualmente la estamos manteniendo. Nuestro sector es curioso porque, bueno,
es un sector aeronáutico que tiene dos patas, la pata militar y la pata civil. Si en el mes de febrero se nos presenta por la parte militar que hay que hacer un ERE de 630 trabajadores en España y estábamos un poco inmersos en lo que podía ser ese ERE, la parte de civil, de operaciones, los aviones civiles, los comerciales, los de turismo, pues estábamos en plan bollante, o sea, no dábamos cabida a hacer las entregas de esos productos. O sea, había retraso, es como cuando uno va a pedir un modelo de coche nuevo y te tardan 3 meses en dártelo. Pues aquí pasaba lo mismo, incluso con más tiempo en la parte civil. ¿Qué ha pasado? Que casi se ha dado la vuelta a la tortilla. Los aviones se han quedado en tierra, las compañías han cancelado pedidos, las plantas sobre todo de ensamblaje final en Hamburgo y en Toulouse, están los aviones como aparcados, como las campas de los coches, y menospreciados los coches, pero bueno, que están ahí casi uno encima de otro. Y se nos plantea por la empresa ahora mismo un ERTE en la parte de civil. Este ERTE, que es el que se nos anuncia ayer, después de, entre comillas, haber agotado las medidas que tiene el convenio de flexibilidad, se nos va a intentar aplicar hasta como mínimo diciembre de este año. Lo que he dicho, la parte que hizo también la empresa respecto a la multinacional y respecto en España, y para mantener la productividad y tener abiertos los centros, hizo una campaña de marketing político. Incluso, no sé si habéis conocido la noticia que se decía al principio que Airbus había fletado unos aviones para traer unas mascarillas de China, que el avión había estado recorriendo las plantas, que había ido por Alemania, por Toulouse, por España, y se lo vendían que Airbus era una empresa esencial y no podía cerrar. Al final el gobierno, cuando hace el decreto de empresas esenciales o no esenciales, pues dice que Airbus no es esencial, y fabricar aviones tampoco es tan esencial. Y eso fue un poco el varapalo de la empresa. Pero en definitiva lo que quiero un poco hacer hincapié es que lamentablemente por el porcentaje que tiene España, que el gobierno español a través de la SEPI, que es un 4% sobre Airbus, es irrelevante y dependemos de franceses y alemanes que harán con nosotros. O sea, nosotros somos, como decimos, los africanos de Europa, y con nosotros somos los últimos mohicanos que hay que a lo mejor hacer todas las pruebas de posibles ERTEs, posibles EREs, posibles cierres de planta, y en esa estamos. Esperemos que la medida de la empresa pues nunca se lleguen a plasmar. Vale, gracias, Simón. Le pasamos la palabra al compañero José Antonio de Igemón, del aeropuerto de Málaga. Pues explico la situación. Nosotros somos Igemón, pero somos subrogados, ¿no? de contrata directa de AENA. El inicio, pues bueno, nos encontramos con el estado de alarma, un aeropuerto, pues imaginarse, con cientos de miles o más, casi rondando el 1.000.000 de pasajeros, medidas de seguridad que no había suministrado la empresa, ninguna, prácticamente, hablamos del inicio. Los primeros días locos que tuvimos todos un poco, aunque la previa fue la desescolarización de los niños, que ya íbamos preparando el cuerpo. Bueno, ante eso, pues como delegado incluso de prevención, pues le planteé a la empresa que no podíamos continuar así, porque la empresa ya por motivos de AENA había despedido a 5 o 6 subcontratas que tiene actualmente. Había despedido a 6 trabajadores que teníamos de apoyo, no incluidos en nuestro expediente, por supuesto. No podíamos hacer nada por ello, aunque lo reclamamos, pero nada. Y nos encontramos con el personal que estamos inscritos a ese expediente, que somos 38 técnicos, para un servicio de 24 horas y del 75% de mantenimiento del tercer aeropuerto de España. O sea, a mínimo. Ante eso le digo a la empresa, si aquí caemos unos cuantos, el aeropuerto va a tener problemas de operatividad. Porque que nosotros cuando vamos a una huelga general prácticamente nuestro turno es el mínimo.
quiero decir que si se nos va el 25% de técnicos por baja, tendríamos problemas. La empresa lo entiende y lo que hacemos es una pequeña bolsa de horas y con 3 o 4 trabajadores que tenemos de baja, pues vámonos rotando y ahí nos mantenemos. A los 2 o 3 días, si no había geles o medidas preventivas mínimas, pues por prevención íbamos a parar la actividad. Si parábamos la actividad, pues la operatividad del aeropuerto no podía continuar, porque es así. Nosotros tenemos unas instalaciones críticas que mantener. Si esas instalaciones fallan y nosotros no le damos el mantenimiento, pues al aeropuerto no le queda otra que cerrar. Hablamos de salas críticas de meteorología, de torres de control. Hablamos de una operatividad de un aeropuerto entero. Aparecen hidrogel ya y mascarilla, ¿vale? Continuamos con el servicio. Al día ya continuamos bien, ya digo, al mínimo. Mantenemos el servicio, la operatividad, mantenimiento prácticamente casi lo que nos da, al mínimo. Tenemos continuas alarmas. Hasta ahí vamos más o menos progresando hasta que llega el 29 de marzo, en el que el gobierno, bueno, saca las medidas de servicios esenciales. Por supuesto, nosotros nos acogemos cuando somos servicios esenciales. Así nos lo dicta el gobierno y los reales decretos. La empresa dice que nosotros tenemos que recuperar. No sabemos quién, porque el 100% de los trabajadores está cumpliendo el 100% de su jornada laboral. Y repito, un pequeño grupo de trabajadores en una bolsa de horas que nos va relevando a los que estamos de baja y a los que, como una compañera, pues tuvo no COVID confirmado, pero sí parece que todos los síntomas de un COVID. Y con lo cual un acuerdo por prevención. Entonces, pues no entendemos eso y respondemos que no entendemos que tengamos que recuperar nada cuando hemos sido un servicio esencial que hemos cubierto el 100% de la operatividad de un aeropuerto. En todo momento y que no ha faltado la operatividad. Bueno, pues seguimos trabajando. A partir del 29, pues AENA decide cortar el contrato a la limpieza. El 93% de la limpieza va a la calle. Nos encontramos con un aeropuerto, el tercer aeropuerto de España, que lo limpian 8 limpiadoras. Con lo cual, la higiene y desinfección en ese aeropuerto ahora mismo es nula. Prácticamente es nula. ¿Vale? Allí no hay ni limpiando ni desinfectando nadie. La UME apareció por allí el primer día, hizo aquí estoy, 4 tonterías de limpieza y nada más. Bueno, bien, AENA decide que todos sus trabajadores se vayan a telemático y se queda con los esenciales. Genial por ellos, no entran en ERTE, chapo por AENA, y decide cómo paliar esto, pues con las contratas. Y a mi contrata, pues decide quitarle un pellizco de unos 30 y tantos mil euros, un porcentaje, ¿vale? Un porcentaje bueno. Ante esas alegaciones decimos, si los reales decretos del gobierno dicen que los servicios esenciales, para mantener una operatividad de un aeropuerto, nosotros tenemos tratamiento de agua, incendio y climatización. O sea, 3 elementos fundamentales para mantener una mínima operatividad. AENA dice que, bueno, que parte de eso lo pueden quitar. Bueno, que la empresa lo asuma. Y la empresa decide, pues, hacernos un ERTE a un servicio esencial que ha trabajado el 100% de la jornada laboral, 24 horas al día, todo desde el inicio. Ante eso, pues, no nos queda otra que denunciarlo. Y en eso estamos. Despidieron a sus contratas, nos quedamos con personal mínimo y ahora encima un ERTE. Y trabajando en unas condiciones, pues, que ya sabemos, higiene cero, limpieza cero, hidrogeles cada vez que al mínimo, tengo que estar todo el día encima, pidiéndolo y pidiéndolo y pidiéndolo. Mascarilla, incluso nuestro protocolo de prevención que dice que si tenemos algún inicio de contagio, pues tiene que salir con mascarilla. Pues he tenido que amenazar varias veces con interrumpir el servicio si no se nos suministraban mascarillas. La empresa achacaba que no había cuando han aparecido. Y en esa precariedad hemos estado. Y encima nos lo pagan con un ERTE. Pues maravilloso. Trabajo esencial,
sin podernos quedar en la casa por nuestras circunstancias. Ya lo asumimos, que éramos mantenimiento de un aeropuerto y que íbamos a trabajarlo, pero que te hagan un ERTE, pues no procede. Y ahora, pues nada, a pelearlo, que es lo que hemos hecho desde el principio. Pelearlo y no estar conforme, y no están conformes. No nos conformamos con que el gobierno pague el 25%, es que no lo vemos ya. Es que ahí vamos a pelear también por las medidas justas del gobierno, ¿vale? Si hacen un ERTE, el que se pueda acoger, que se acoja, pero la empresa que no se pueda acoger y se quiera acoger a ellos, no es que sean penalizadas, es que deberían de pasar a más. Y deberían de ver esos ERTE fraudulentos que nos han estado haciendo a ciertos sectores y tomarse el gobierno eso más en serio que una simple multa. Porque, y en nuestro caso es que el 100% de trabajo y demostrado, ¿no? Y tenemos denuncia en la inspección de trabajo. Si nos quieren hacer caso, que nos hagan. Ahora entraremos. Y bueno, y continuaremos. Primero inspección de trabajo, si lo aceptan el ERTE, pues luego los juzgados cuando lo abran. Y pediremos responsabilidades, claro. Pero porque vemos que es una estafa ya al gobierno, una estafa a los trabajadores y a todas estas circunstancias. Y esto es el nivel de empresarios que tenemos también en este país. Que no, así no podemos continuar. ¿Cómo se queda luego? Ese ha sido nuestro inicio y continuaremos peleando allí. ¿Cómo se verá luego? Pues ya veremos. Pero el aeropuerto tiene que continuar abierto. De hecho, sí va a seguir continuando abierto, 24 horas. Ahí están. Tres terminales, 2 pistas, 2 parques de bomberos, torre de control y habemos 30 trabajadores en un ERTE. No sabemos lo que va a pasar. Sí, sinceramente. Ya veremos cómo arregla la empresa esta situación. O AENA mirando a otro lado, que AENA está advertida. Y AENA está mirando a otro lado, cuando AENA es la responsable de ese aeropuerto. Porque la contrata depende de ella. No nos ha hecho ni caso. Así que vamos a ver. Vale, gracias, José Antonio. Bueno, le paso la palabra al compañero Unai de Renault. Inicio el audio. Hola, buenas tardes. Bueno, en el caso nuestro del sector del auto, hasta podríamos decir que incluso esto, aunque parezca un poco estrambótico, les ha venido bien. Porque llevaban una temporada ya en el que estaban en una situación de incertidumbre, no sabían para dónde tirar, con todas las restricciones que estaba habiendo a los motores de combustión interna, etcétera, no sabían si tenían que tirar por el eléctrico, por el híbrido, por los motores convencionales. Y parece ser que, bueno, la llegada de todo esto les ha dado un clavo al que agarrarse, ¿no? Aunque sea un clavo ardiendo. Nosotros cuando estuvimos en la Conferencia Internacional del Auto en Sudáfrica en el mes de febrero, ya hubo compañeros de Francia que nos dijeron que en el caso de Renault tenían planteado el cierre de algunas factorías en Europa en los próximos meses. De repente llega esta crisis, lleva el tema del COVID-19 y en los primeros días de todo esto, concretamente el día 13 de marzo, mantenemos una reunión con la dirección de la empresa porque se había detectado un caso de COVID-19 en la factoría de motores. Entonces fuimos a pedir explicaciones y a instar a la empresa a que cerrase las factorías por motivos obvios. Aparte también se estaba dando el problema de la desescolarización de los alumnos porque iban a cerrar los centros educativos y así lo había anunciado la Junta de Castilla y León. Y estaba el problema de qué iba a hacer las personas trabajadoras con sus hijos en casa si tenían que ir a trabajar, ¿no? Entonces, en esa reunión, la empresa dice que lo tiene todo controlado, que todo está bajo control y que vamos a seguir trabajando. Unas horas después nos comunica que van a cerrar la empresa durante el lunes 16 y el martes 17 de marzo por el tema del COVID-19, cuando realmente sospechamos que era por falta de piezas, porque no había suministros. Durante las siguientes horas, Renault hace el ridículo más espantoso, diciendo después que no, que las factorías de motores y de Sevilla tienen que seguir fabricando durante esos días. Esto salta a los medios de comunicación, queda la empresa en auténtica evidencia y al final deciden no abrir ninguna de las factorías esos 2 días. Paralelamente, nos reúnen el día 16 y nos anuncian que tienen intención de solicitar un ERTE
pero que están a la espera de lo que se decida en el gobierno, creo que fue el día 17 cuando se publicó el Real Decreto, ¿no? Entonces, que para poder acogernos a las medidas que iba a plantear el gobierno, íbamos a empezar el periodo de negociación el día 18. El día 18 nos vuelven a reunir y nos dicen que sí, que van a aplicar un ERTE con las condiciones que ha establecido el gobierno. Ahí deciden dar un complemento salarial de hasta el 85% del salario bruto, pero al contrario que han hecho en otros ERTEs, deciden no hacer un anticipo de la aportación del SEPE. O sea, en otros ERTEs, Renault lo que hacía era, te daba todo lo que estaba pactado, o sea, lo que te tendría que dar el SEPE más el complemento que se había pactado, como si fuese un pago delegado. Y después, cuando el SEPE tuviese que pagar, pagaba directamente a la empresa por cada trabajador. En este caso dijeron que no lo iban a hacer así, que directamente nos iban a dar ese 15% de más y que luego ya el SEPE nos pagaría. Eso nos hizo sospechar a CGT que probablemente iba a haber problemas con el pago del SEPE y que Renault lo que tenía era miedo de quedarse sin cobrar ese dinero. Esto, a partir del día 18, entramos en el ERTE, estamos todos de confinamiento, el confinamiento se endurece. Durante esos días lo que hay es un grupo muy reducido de personas de mantenimiento de instalaciones, etcétera, en la factoría, pero cuando se acaba el confinamiento más duro, lo que hace Renault es anunciar ya que va a reiniciar la actividad. O sea, la filosofía que en teoría había en un primer momento, que era intentar proteger teóricamente la salud de las personas, no haciéndonos trabajar porque no era una actividad esencial, se convierte en que de repente parece ser que es esencial y que tenemos que poner en marcha todas las instalaciones. Ante eso nos anuncian unas medidas de seguridad que van a seguir, etcétera. Y ya esta última semana la factoría de motores y de Sevilla han empezado a fabricar algunos elementos a un ritmo más bajo de lo normal, pero ya están fabricando, y ya a partir de mañana, miércoles, las factorías de montaje vehículo, como es Palencia y Montaje Valladolid, van a empezar a funcionar con un equipo de trabajo, pero que ya implica pues varios miles de personas metidos en la factoría. Nosotros entendemos que esas medidas de seguridad van a ser totalmente ineficaces ante un volumen de plantilla tan alto, donde va a haber gente hacinada en vestuarios, lavabos, talleres de trabajo, cadena de montaje, como ocurre en otras ocasiones, y que realmente lo que está haciendo Renault es una auténtica temeridad, Renault y el resto de empresas del auto. Y que es probable que a la larga veamos cómo hay un rebote, un repunte en los contagios debido a que estas actividades no esenciales han empezado a funcionar. El motivo que hay detrás ya lo veremos después cuando hablemos del gobierno y de cómo se ha sometido a los intereses de la patronal. Lo que sí queríamos resaltar es que en el caso de Castilla y León, donde hay dos factorías de Renault, en Valladolid y en Palencia, la Junta de Castilla y León publicó la semana pasada una petición a todas las empresas diciendo que necesitaba material sanitario. En concreto, lo que solicitaban era 2 millones de mascarillas quirúrgicas, 40.000 FFP2 y 800.000 FFP3, y pedía a las empresas que se las cediesen para que el personal sanitario pueda ejercer su labor, ¿no? Que están en primera línea de fuego. ¿Qué ha hecho Renault? Quedarse las mascarillas y priorizar el que haya que trabajar y haya que fabricar coches antes de que los sanitarios estén dotados del material necesario para poder ejercer su labor, ¿no? Eso a nosotros nos parece indignante totalmente, y como además la administración, pues bueno, está haciendo la vista gorda para que estas empresas puedan seguir incrementando sus beneficios. Y un apunte que quiero hacer: en los últimos 11 años, el mercado de turismos a nivel mundial se ha incrementado un 43%. Y el empleo en el sector del automóvil ha disminuido hasta unos índices que nunca habíamos conocido. Aparte que ha disminuido también pues todas las condiciones sociales, ha aumentado la flexibilidad, ha aumentado la jornada laboral, la precariedad, se han perdido derechos, etcétera. Con todo eso, la empresa ha decidido acogerse a un ERTE para que sea el Estado, con dinero público, el que subvencione la actividad del sector del automóvil. Siempre ganan y van a intentar seguir ganando. Y pese a que esta crisis de momento se ha llevado a 25.000 personas en este país por delante, la industria del automóvil
va a seguir apostando por conseguir beneficios a costa de los trabajadores. Pues de momento es lo que quería comentar. Vale, muchas gracias, Unai. Pasamos la palabra al compañero José Luis, de Federal Mogul, de Federal Mogul. Buenas tardes. Pues bueno, la situación es básicamente muy parecida al resto de sectores. Nosotros trabajamos en el sector del auto, hacemos pastillas de freno para los coches. De hecho, nosotros somos trabajadores del amianto, hemos estado en una disposición, no solamente con el amianto, hemos estado con el formaldehído y hemos estado con el sílice. Por lo tanto, quizás, aunque no está demostrado, somos unas dobles víctimas de esta crisis, ¿no? Porque tenéis ya esas partículas de amianto dentro de los pulmones, quizá esto nos pueda agravar más. Nosotros, cuando se empezó a decretar el estado de alarma, lo que hicimos, yo particularmente, al presidente del comité de empresa, a partir del comunicado que se lanzó de CGT, de cerrar todas las empresas que no fueran de servicios esenciales, ¿vale? Y literalmente lo que me dijo el presidente del comité de empresa, que él no podía jugar con el dinero de los trabajadores. Y mi respuesta, evidentemente, fue, digo, sí. Una de las cosas, la primera semana fue una semana muy caótica dentro de la empresa porque no había geles, no había de nada, y al final lo que se tuvo que hacer es ir a las farmacias y comprar alcohol porque no se podía abastecer a los trabajadores con ningún tipo de gel. Afortunadamente, nosotros, al ser, como he dicho antes, trabajadores que hemos estado trabajando con químicos y demás, sí que disponíamos de mascarillas, pero eran de FFP1, ¿vale? Por lo tanto, no eran las mascarillas que se tenían que utilizar, pero de alguna manera, oye, ya teníamos algo de prevención, ¿no? La segunda semana, lo que sí que hicimos es que los trabajadores instaran a la empresa y que todos los trabajadores que pudiesen hacer teletrabajo, que se fueran a hacer teletrabajo y que de alguna manera, para que no hubiera aglomeración de trabajadores, era que el 50% de la plantilla se fuese a su casa, un salario pagado, y el 50% se quedase. ¿Para qué? Para evitar la aglomeración de personas pues, en determinados departamentos, servicios sociales, etc. Eso se hizo, pero a cambio no se tenían que recuperar esos 5 días, pero sí que se hizo como una bolsa de horas de 2 días. Eso fue en la segunda semana. También se dijo que los trabajadores que fueran sensibles que se fueran a casa, porque estaban incumpliendo clarísimamente lo que dice el protocolo que lanzó el gobierno. Es decir, los trabajadores, de alguna manera, eran sensibles, tenían que estar en su casa. Y otra vez más, los servicios de prevención no cumplen con su deber, ¿vale? Y no hicieron esto. Este trabajo lo realizaron 3 semanas más tarde de que se iniciara el estado de alarma. ¿Y por qué? Por las presiones que desde CGT estuvimos haciendo a la dirección de la empresa. De hecho, es una demanda que nosotros hemos lanzado en la Inspección de Trabajo contra el Servicio de Prevención por no ejercer su labor. Porque lo que estamos diciendo, están exponiendo a los trabajadores a un riesgo, no solamente para su salud, sino para su vida. Tampoco pudimos paralizar la actividad porque ningún sindicato nos quiso apoyar para paralizar esta actividad. O sea, sindicatos que se doblegan ante las empresas y siguen haciéndolo y lo van a seguir haciendo. Eso lo tenemos que tener muy claro. De ser una empresa que, como el sector del auto, que hemos estado todos, que básicamente no teníamos mucha carga de trabajo, mucho volumen de trabajo, pues parece ser que, oye, de alguna manera éramos muy esenciales. Teníamos que estar trabajando sí o sí. Es algo incongruente, ¿no? No tiene mucho sentido que cuando no se tenía carga de trabajo, ahora sí que tengamos carga de trabajo. Y luego, la tercera semana ya de estado de alerta, la empresa ya lanzó, porque ya estábamos en pleno confinamiento, ya lanzó un comunicado que los trabajadores se tenían que ir a trabajar un 25% de salario. En todos los países a nivel mundial, bueno, en algunos países se pueden hacer reducciones de salariales y en el caso de España, pues evidentemente la herramienta que tienen más al alcance de su mano pues son los ERTEs. Un ERTE que han planteado, que precisamente hoy se han sentado a la mesa negociadora, que quieren hacerlo de 63 días, incluyendo los días que el Estado nos hizo como un permiso reducido. Esos días básicamente lo quieren camuflar dentro de este ERTE.
las cosas son complicadas. Una de las cosas que estamos, bueno, y que vamos a denunciar en el momento que esto siga adelante, pues lo denunciaremos, porque están intentando meter permisos retribuidos dentro de un ERTE para hacer para sacar un doble beneficio de esta situación. Y bueno, por otro lado, también nos hemos encontrado pues, con el caos ambulatorio que ha habido en estos casos. Los trabajadores sensibles, o que de alguna manera han cogido, por desgracia, el COVID, el Estado se decretó que tenían que ser trabajadores y la baja tenía que ser como una enfermedad profesional o un accidente laboral. ¿Qué pasó? Pues de alguna manera se gestiona mal y muchos de los trabajadores que en este momento están por baja por ser trabajadores sensibles no están cobrando o no van a cobrar este próximo mes como accidente laboral o enfermedad profesional. Por lo tanto, vamos a tener que ir más allá y tenemos que hacer reclamaciones o miles de reclamaciones de contingencias comunes. Y bueno, como a día de hoy se han sentado los compañeros en la mesa negociadora para ver cómo está el tema del ERTE, pero al final de cuentas la intención clara, no solamente de mi empresa, sino de todas las empresas a nivel estatal, es que esta crisis la volvamos a pagar a los trabajadores y eso es lo que nosotros no vamos a estar de acuerdo. Vale, muchas gracias. Bueno, no lo he comentado. No lo he comentado antes. La gente que nos esté viendo por Facebook en directo, si tiene alguna pregunta, la puede hacer. Luego al final del debate las pondremos aquí encima de la mesa. Otra de las cuestiones que es interesante que tratemos en este debate es tanto las medidas del gobierno y sobre todo también la posición que han tenido otros sindicatos, tanto a nivel de las empresas como a nivel estatal. Entonces, bueno, vamos a hacer otra ronda para que los compañeros nos expongan cómo han visto las medidas del gobierno y qué posición han tenido los otros sindicatos, tanto en su empresa como a nivel estatal y cómo lo ven ellos. Vamos a cambiar de orden de intervención para que no se repita. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, puede empezar el compañero Unai de Renault. No se te oye, Unai. Iníciate el audio. A ver, ahora. Vale, de acuerdo. Vale, con respecto a las medidas del gobierno, vamos a ver. En un primer momento, cuando empieza a aumentar el índice de contagios y los casos de COVID-19 y sobre todo los fallecimientos, vemos cómo a principios de marzo la patronal y los sindicatos UGT y comisiones ya elaboran un documento de propuestas conjuntas para abordar mediante medidas extraordinarias la problemática laboral que se iba a generar con la incidencia del nuevo tipo de coronavirus. En ese documento, que eso además está en la red, si se entra a la página de la COE o la CEPIME, te lo puedes encontrar, establecen una serie de medidas comunes para los ERTE, donde hablan de contemplar el acceso a la prestación por desempleo sin exigir el periodo de carencia, donde también hablan del contador cero, de que todo lo que se consuma luego no se te cargue en tu contador. Y también hablan de que ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esa situación, se suspenderá la obligación de pago de las cotizaciones por parte de las empresas a la seguridad social. Entonces, eso lo diseñan entre la patronal y los sindicatos UGT y comisiones. ¿Qué ocurre? Que el día, creo que es el 16 o el 17 de marzo, es cuando se aprueba toda esta cuestión de los ERTES y que lo que hacen es, la patronal y los sindicatos se lo ponen encima de la mesa al gobierno y le dice, vas a tragar con esto. En esos momentos, el gobierno estaba acojonado, así de claro, porque no sabía lo que se le venía encima. Estaba viendo cómo sus servicios sanitarios se estaban desbordando, cómo empezaban a caer un montón de personas, especialmente los más vulnerables, todos los ancianos, y yo creo que en ese momento estaban perdidos. Entonces, aceptan todas estas medidas, se ponen en marcha y lo que hacen es cerrar las industrias y dejar solo los servicios esenciales. ¿Qué es lo que hay de fondo, por lo menos en el sector nuestro en el que yo trabajo? Lo que hay de fondo es que lo único que sucedía era que no tenían un suministro de piezas para poder continuar la actividad. Había muchas piezas que tenían que llegar de otros países que no estaban llegando por motivo del COVID-19 y les viene muy bien que hagan un ERTE
en estas condiciones. Además, fijaros, en el momento en el que el gobierno dice que salimos del periodo más duro del confinamiento, coincide con que estas empresas, y yo hablo en el caso de Renault, pero también ocurre en otras empresas del auto, empiezan ya a tener suministros de piezas que vienen de fuera y ya pueden iniciar la actividad. Entonces, inician la actividad, vuelven a presionar al gobierno para que, oye, bueno, nosotros podemos trabajar, pero siempre y cuando pongamos unas medidas de prevención y de seguridad que garanticen que la gente no se contagie y tal, cuando sabemos que en fábricas donde hay 7.000 personas metidas es muy difícil poder mantener ni siquiera la distancia de seguridad que marcaba el gobierno de 2 metros. Ya me diréis a ver cómo en una cadena de montaje se puede mantener esa distancia de seguridad, no ese distanciamiento social. Entonces, lo que ha hecho el gobierno para nosotros ha sido ceder una vez más ante los intereses de la patronal. Y eso que parece ser que es un gobierno de izquierda, comunista, bolivariano, etcétera, etcétera, ¿no? Por otra parte, también, hablando del gobierno, también hay que hablar de la oposición. La oposición, o sea, ahora mismo se están retratando como lo que son unos auténticos criminales y unos casposos y unas personas deleznables, porque ellos también están representando a ese sector de la patronal y de las multinacionales, que lo único que les ha interesado desde el principio es seguir obteniendo beneficios a costa de lo que sea, aunque sea a costa de la muerte de gran parte de la población. Entonces, están haciendo un doble juego desde las multinacionales. Por un lado, con la cara dulce, apoyados en los agentes sociales, como son comisiones y UGT, hacen propuestas al gobierno que parece que son buenas para proteger a la población, pero por otro lado, sus perros más rabiosos, que son la oposición en forma de Vox, en forma del Partido Popular, en forma de Ciudadanos, están también presionando al gobierno para que abra las empresas y prime el interés del capital. Y eso lo estamos viendo en países ejemplares, ¿no? para esta gente, como puede ser Estados Unidos con su Donald Trump o el Reino Unido con Boris Johnson. Y el papel que están jugando los otros sindicatos está siendo el de mamporreros de la CEO y de la CEPIME, porque cuando firman este documento con estas asociaciones empresariales, lo que están haciendo es ponerse a su servicio y estar haciendo el juego a las multinacionales. Entonces, también es llamativo cuando la patronal, y lo estamos viendo en los medios de comunicación, dicen que están en una situación, en una situación de guerra. Están que esto es la ruina para ellos, que no tienen ni puta idea de lo que es una guerra. O sea, en las guerras se bombardean fábricas, se bombardean infraestructuras, hay gente que huye, hay refugiados, además, haciendo esos comentarios, están faltando al respeto a todas las personas que realmente han sufrido una guerra y que han tenido que huir de sus países y cruzar el Mediterráneo y ahogarse en las aguas de ese mar, ¿no? Se están riendo de ellos, están diciendo que están en una situación de guerra. No están en ninguna situación de guerra. Ningún misil ha caído en una empresa ni en ninguna fábrica. O sea, siguen teniendo ahí sus medios de producción y siguen obteniendo beneficios. Entonces, me parece ya bastante patético que se estén haciendo las víctimas de esta manera cuando realmente hay más de 25.000 víctimas reales que han muerto, que se han ido y que esta gente se está aprovechando de todo esto. Y también otra cosa sobre el gobierno. Quizás si este gobierno es tan de izquierdas como dice, o como dicen otros que son, lo que debería haber hecho es recuperar sectores esenciales que se perdieron hace años con las privatizaciones, como es el sector de la sanidad. O sea, no se puede entender que estén los hospitales saturados y que el gobierno haya sido incapaz, y se lo permitiría la Constitución, de volver a tener dentro de lo público todos esos hospitales y esos centros sanitarios que se privatizaron hace tiempo, porque ahora también estamos viendo las consecuencias de los recortes que llevó a cabo el Partido Popular antiguamente. Ahora no hay camas de hospitales, no hay UCIs, no hay respiradores. ¿Por qué? Porque se privatizó todo. Y quizá el gobierno lo que tenía que haber hecho es eso, es haber vuelto a coger como público aquello que se quedó en manos privadas solo para conseguir beneficios. Muchas gracias. Pasamos al compañero Simón de iBook de Santa Fe. Bueno, yo ciñéndome al debate que tenemos entre manos y sobre los aspectos laborales, sin entrar en otras consideraciones de la gestión del gobierno, creo que hay que valorar algunas cosas positivas, sobre todo poniendo esto en correlación que nos encontraríamos si en vez de estar gobernando un gobierno, entre comillas, de izquierda, y digo entre comillas para que quede todo muy claro,
estuviera a la derecha. Si estuviera ahora mismo el PP con Ciudadanos o incluso Vox, pues estas medidas que ha tomado el gobierno nos parecerían de ciencia ficción, ¿no? Para mí, las 3 o 4 medidas principales que el gobierno yo creo que ha acertado es el principio del tema del ERTE, en el que a los trabajadores no se les quita la prestación no gasta su prestación de desempleo. Esto con el PP me parece que sería descabellado, hubiera sido tú te metemos el ERTE obligatorio y te consumes tu paro. Y sobre todo también el segundo aspecto del ERTE, que es que cualquier empresa que posteriormente al ERTE despida a los trabajadores tendrá que devolver las subvenciones o ayudas que haya recibido. Eso me parece un hecho a destacar y positivo, ¿no? Para que no digamos que todo es negativo, ¿no? Luego otro aspecto, otra medida laboral que yo creo que también ha sido también muy comentada es el permiso particular recuperable, en el sentido que ha habido como mínimo todas las empresas de este país, las esenciales, las de sanidad principalmente, y las grandes superficies que han hecho su agosto también con este tema y han inflado también los precios, pero bueno, el tema del todas las empresas, en principio, el 90% de las empresas como mínimo han estado una semana, 10 días cerradas con el tema del permiso particular recuperable. Que eso ya se negociará y hay otras empresas que han estado aprovechando, como hemos comentado aquí, que quieren meterlo en el ERTE, que no tiene nada que ver el ERTE con el permiso recuperable, pero bueno, es una medida que por lo menos todos los trabajadores han estado protegidos una semana. Otra cuestión que yo creo que también es destacable y sobre todo en nuestra empresa se da mucho es el tema de que el gobierno ha decretado personal de especial sensibilidad y eso supone que muchas empresas, sobre todo en la nuestra, yo diría que fácilmente un 20% de la plantilla está con una baja médica, por ser persona de riesgo. En el momento que tienes diabetes, que tienes problemas de corazón, problemas pulmonares, que tienes más de 60 años, en principio puedes estar de baja médica. Lógicamente eso es voluntario, si el trabajador quiere ir a jugarse la vida a su centro de trabajo, puede ir, pero esa opción sería totalmente impensable con un gobierno del PP o Ciudadanos, ¿no? Y luego otro aspecto que yo creo que es relevante de esta crisis y que habrá que analizar en su futuro es el tema del teletrabajo, ¿no? Nos hemos encontrado que de pronto muchísimas empresas podían teletrabajar. Los trabajadores se han encontrado en su casa teletrabajando, que bueno, que no es teletrabajo, es trabajar en casa, porque el teletrabajo implica que los medios te lo ponga la empresa, pero aquí los trabajadores han tenido que poner su internet, su teléfono y sobre todo yo me temo mucho, y eso ya se verá, cuántas horas se han dedicado los trabajadores a trabajar desde casa. Yo me imagino que muchas veces más de las 8 horas y sin turno, o sea, que han podido estar trabajando por la mañana, por la tarde y si en un momento dado, si la empresa decía que por la noche había que hacer algo para la mañana siguiente, pues a trabajar. Entonces, lo del teletrabajo para mí es casi como un experimento social o laboral, que ya veremos las consecuencias, que ahora mismo yo no puedo analizar en este aspecto. Y con esto no quiero decir nada más. Venga, un saludo. Muchas gracias. Pasamos la palabra al compañero José Luis, de Cerro Mogul. Buenas, pues bueno, respecto al gobierno, decir que básicamente se ha vuelto, tanto este como todos los gobiernos que han pasado por aquí, se han doblegado, se han arrodillado ante el capitalismo, ante las grandes lobbies y han enviado a los trabajadores al matadero. Literalmente nos han enviado al matadero, sin medidas preventivas, ¿vale? Porque ninguna empresa a día de hoy puede garantizar que estamos en un trabajo seguro. Ninguna de las empresas actualmente lo puede garantizar. Por lo tanto, básicamente lo único que puedo decir de ese gobierno es que lo ha hecho mal, lo ha hecho muy mal, y a la clase trabajadora la envía al matadero. No puedo decir nada más. Básicamente es esto, es una crítica muy crítica de lo que está haciendo este gobierno. Muy bien, muchas gracias. Compañero José Antonio, de Málaga. Iníciate el audio, por favor.
A ver, ¿ahora? Sí. Vale. Pues nosotros las medidas del gobierno, debido a nuestro centro de trabajo, sabíamos que iban a ser para otros tipos de trabajadores, pero no para nosotros. Eso lo teníamos claro, ¿vale? Desde que empezó esto, sabíamos que íbamos a continuar trabajando. Sabíamos que íbamos a estar expuestos a cientos de miles de personas de cada nacionalidad y viniendo de donde venían, incluida Italia, que no entiendo cómo puede estar un país confinado y este gobierno dejando que entre aviones de Italia. Nosotros hemos tenido aviones de Italia, hemos tenido hasta aviones de China. El famoso equipo de fútbol, lo he tenido yo a 20 metros de mí. O sea, no entendemos cómo nos cerraron el espacio aéreo cierto. O sea, ya empezaron a llegar tarde. Ahí ya empezaron a llegar tarde. Después, como todos los trabajadores del aeropuerto coincidimos, hemos trabajado allí, como ha dicho el compañero de Barcelona, a que os pase lo que Dios quiera. Porque no teníamos medidas, no teníamos mascarillas. Yo pasaba por al lado de cientos de miles de personas en cola. Imaginar un aeropuerto, las colas de un aeropuerto, todas las hemos vivido, ¿no? O sea, allí ni 2 metros, ni 1 metro, ni nada. Y pasando por tiendas y pasando por todos los sitios, ¿no? Entonces, pues, yo todavía no me creo ni que solo hayamos tenido solo un contagio. Es que no me lo puedo ni creer todavía. Es que ha sido una lotería, ¿no? Lo siguiente. Después sabíamos que íbamos a tener que seguir trabajando aún después de los decretos ley. Pero bueno, aún así nos encontramos con que vienen los permisos retribuidos recuperables, los cuales hay compañeros que lo quieren solicitar, pero que el gobierno dice que no. Que nosotros entramos en los trabajadores esenciales, ¿vale? En el 29 de marzo, en el 10/2020, pues en uno de los apartados, pues salimos que tenemos que trabajar en sitios donde más en el aeropuerto, porque somos trabajadores esenciales y no nos podemos acoger a un PRR. Termina aún así los permisos retribuidos y la empresa nos dice que que nos lo va a solicitar. Cuando tenemos por movilidad, tenemos hoja de permiso retribuido recuperable. Bueno, ahí el gobierno no sé cómo actúa de esa manera. Creemos que es para paliar algo del golpe económico que se estaba llevando todas las empresas y han dicho, oye, pues mira, como esto se va a alargar, ¿vale? Ya todas las que habéis podido coger a ERTE, pues aún así las que quedaban esenciales, pues venga, como no os podía coger a ERTE, vamos a que los trabajadores os paguen, ¿vale? Con sus días de vacaciones, que estaban pensándolo en eso, sus días de vacaciones, bueno, eso es completamente ilegal, ¿vale? De hecho, mi empresa le faltó tiempo para querer acogerse, no sé ni cómo ni de qué manera, porque repito que nosotros todos hemos trabajado en todo momento. Y para finalizar, los ERTE que ha metido ahí AENA, recordemos y entremos, como ha dicho el compañero Unai, en que AENA fue vendida. Recordemos, un 49% de AENA, cuando un servicio esencial para un país, pues lo vendieron, el 49%. Entonces, claro, ese 49% estaba clamando las pérdidas que se estaban teniendo de pasajeros y que habían que recortar pues unos cuantos milloncejos. ¿Cómo? Pues lo que hemos dicho, a las contratas. Entre ellos, pues se aprovechan de que por ahí no lo entendemos, como el gobierno dice que si una parte de un edificio público puede ser cerrada, pues entonces sí pueden acogerse a un ERTE, las empresas y la administración pública. Entonces, pues AENA decide, pues voy a cerrar la Terminal 3 y voy a trabajar solo con la Terminal 2, pero el resto está operativo. Y ahora, pues claro, bajo eso, decide recortarle a todas las contratas, tanto de vigilancia como electricistas, que también están en un ERTE, como nosotros, que somos el resto de mantenimiento, que estamos también en otro ERTE, como limpieza. Y a limpieza, pues el 93% le deciden quitar. Y dejan a 8 trabajadores de limpieza allí y en esas condiciones, pues estamos trabajando con 8 limpiadores para un aeropuerto. Y las medidas de prevención, pues nada, un hidrogel allí para los trabajadores, como podemos, y que han continuado los vuelos, claro.
claro, han continuado vuelos. Y el aeropuerto tiene que seguir abierto las 24 horas. Las medidas del gobierno, pues como siempre, tarde, mal, y los trabajadores esenciales, pues tenían que haber obligado por ley a las empresas, como están diciendo los compañeros que hemos estado trabajando, a pagarles su prevención, a darles sus mascarillas obligatorias, que a día de hoy seguimos sin mascarillas obligatorias, en los que hemos estado en máxima exposición. O sea, repito, no sé cómo no hemos llegado a más contagios. Solamente una compañera. Y tampoco alucina. Pero bueno, las medidas que vienen, ya digo, las veremos, pero no me las creo. O sea, un aeropuerto donde la distancia mínima sea de 2 metros, ¿cuántos vuelos va a tener? O sea, no me las creo. Y bueno, en eso estamos. Pero, como siempre, mal y tarde. Para no variar. Muchas gracias, compa. Pasamos la palabra a Javi, compañero de Ferrol. Gracias. Vale, bueno, pues nada, nuestra opinión, pues evidentemente esto que se presentó como un rescate a las personas y se decía por parte de este gobierno de izquierdas que no íbamos a dejar atrás a las personas más vulnerables, más desfavorecidas, pues nada más lejos de la realidad. Es decir, aquí, y además vamos a ser concretos, porque la cosa tiene mucha tela. Es decir, aquí lo que se ha rescatado es a las grandes empresas, a la banca, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha ocurrido con este gobierno de izquierdas, que coincido con algún compañero que planteaba que lo que ha hecho es claudicar, y hay que decirlo claramente, ante los intereses de los capitalistas. Se puede decir además, y se puede hacer con, bueno, pues toda la demagogia por parte de este gobierno, en el sentido de que cualquier crítica que viene por el lado de la izquierda no ayuda. Pues mira, lo que nosotros le planteamos a los compañeros que dicen y que plantean este tipo de cuestiones es algo muy concreto. Si tú tienes una presión salvaje como la que estás denunciando, un gobierno de izquierdas, por parte de la derecha, lo que deberías de desear es que hubiera una presión salvaje por la izquierda. Porque si no, lo que va a ocurrir es que te vas a sentir obligado a girar a la derecha, que es lo que efectivamente hemos visto. Y vamos a lo concreto, es decir, los ERTES. Mira, los ERTES es una medida para salvar a las empresas, no a los trabajadores. En Navantia, en nuestro astillero, lo que hemos visto es que Maesa, que es una filial de ACS, de Florentino Pérez, que tiene unos beneficios el año pasado que rondan los 1.000 millones de euros, ha mandado un ERTE a sus trabajadores. Esa es la situación. Y sus trabajadores, por cierto, están cobrando 800 euros en ese ERTE. Es decir, por un lado, ese dinero, esos 800 euros miserables que obligan a estos trabajadores a malvivir durante estos meses, los estamos pagando entre todos los trabajadores. Florentino se lo lleva calentito. Florentino espera a que vuelva a haber actividad en el astillero para forrarse. Pero en el momento en el que tiene que soltar su beneficio, porque no estamos pidiéndole algo que... Pidiéndole, no le estamos exigiendo algo que sea tan complicado. Son sus puñeteros beneficios que los hemos generado los trabajadores. Bueno, pues con ese dinero comprométete y mínimamente y paga. No, para nada. Pero es que no es el único ejemplo que tenemos en el astillero. Otro ejemplo son los hermanos Entre Canales, dueños de Acciona. Es decir, empresa que se dedica a la limpieza dentro de Navantia, que genera unos beneficios de más de 300 millones de euros anuales y son incapaces de pagar a sus trabajadores. Pero claro, evidentemente esta es la situación que nos encontramos con estos grandes capitalistas, que toda esta campaña que se les montó de donaciones, de no sé qué, es todo un puñetero montaje para vendernos una imagen del capitalismo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pero es que la otra parte es, vale, ¿y qué ha hecho este gobierno de izquierdas? Pues este gobierno de izquierdas, además de facilitarle los ERTES a todos estos, ha blindado a las empresas del IBEX 35 para que no sean sometidos a OPAs. Es decir, les está permitiendo a las grandes empresas no pagar cuotas a la seguridad social. Y eso significa que las vamos a tener que pagar, que los que las pagamos somos los de siempre. Eso significa dejar de ingresar dinero para la sanidad, para etcétera, etcétera. Por tanto, por otro lado, ¿qué es lo que han hecho a favor de los trabajadores? 600 millones de euros frente a 100.000 millones de euros a la banca, el 0,6%.
Eso es lo que dedican a cuestiones sociales. Pero es que hay muchos más temas, es decir, está el tema de los alquileres, que no lo voy a tocar porque nos vamos a centrar en el tema del puramente laboral, aunque esto afecta directamente a la clase trabajadora, que vivimos en alquileres en donde nos están robando mes tras mes nuestro salario. Pero es que hay otro aspecto que han presentado como fundamental a favor de los trabajadores y que es mentira, y además es que lo hay que denunciar, es el tema de los despidos, que se ha prohibido, decir que este gobierno ha prohibido los despidos. Mentira, no ha prohibido los despidos. Este gobierno lo único que ha hecho es plantear que no se pueda despedir acogiéndose al coronavirus, pero no con una cuestión de prohibición. Es decir, aquí lo que se plantea es enviar a un juzgado, es decir, es un juez quien decide si el despido es procedente o improcedente. Porque ir por un nulo, como ya explican muchos abogados laboralistas, es una quimera. Entonces, la cuestión al final, en última instancia, se reduce a que le vaya a salir un poco más caro al empresario despedirte. Pero ¿cómo se puede hacer propaganda y decir que se ha prohibido el despido? Por cierto, eso se puede hacer, se puede hacer, se puede plantear, está prohibido despedir desde el día 1 de marzo hasta el día X, 30 de junio, pero no lo hacen. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque tienen la presión, por mucho que Alberto Garzón diga que no, es la puñetera realidad, la presión de los grandes capitalistas que están obligando a hacer políticas a favor de ellos. Entonces, esto hay que decirlo, es decir, es lo único que se ha planteado. Por cierto, en el tema del despido, con el respecto a la cuestión esta de si encarece, no encarece, tal, es decir, para la mayoría de trabajadores que tienen una antigüedad escasa en las empresas, la diferencia entre los 20 y los 33 días, que es la diferencia entre que se declare procedente o improcedente, es tan miserable que la gente no va a denunciar este tipo de cuestiones, porque le va a salir más caro a muchísima gente tener que costearse los juicios. Por tanto, hay ya denuncias, además de que hay una cantidad enorme de empresas que están utilizando los despidos de manera, ellos ya lo plantean de manera fraudulenta. No, mira, es que se le ha creado esas condiciones, es que el gobierno ha creado las condiciones para que las empresas se acojan ahí, ¿no? Entonces ya sabemos lo que pasa. El poderoso, ya sabemos que el poderoso arrasa y el trabajador, el más vulnerable, el más débil, tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos con toda esta cuestión es que el gobierno lo que tiene que hacer, un gobierno de izquierdas, es para empezar, y mira que ha hecho agitación en torno a este tema, mira que lo ha utilizado como una consigna Podemos, para empezar a señalar los beneficios, es decir, los 65.000 millones de euros que nos debe la banca. Que la banca inmediatamente devuelva esos 65.000 millones de euros. Con esos 65.000 millones de euros se financian salarios en este país durante un mes, 2 meses, es decir, pero no se está diciendo. Y esa fue una consigna de Unidas Podemos. Pues eso se ha abandonado completamente, no se escucha siquiera. Pero es que hay datos más contundentes. Los beneficios empresariales en el Estado español el año pasado anduvieron en el entorno del $500 millón de euros. $500 millón de euros. Pero como los beneficios de los empresarios bajo el capitalismo son sacrosantos, pues es que ni se habla del asunto. Entonces, mira, ya veremos a ver si seremos capaces, la clase trabajadora, de imponer este tipo de cuestiones. Porque hay una cosa que está clara. Esto o lo imponemos a través de la lucha, de la movilización, o es imposible. Es decir, evidentemente esto no va a ser el resultado de una negociación de salón. Es decir, los trabajadores, como siempre, tenemos que pagar las consecuencias y si queremos conseguir algo, lo tenemos que hacer a base de confrontar. Y estamos pidiendo algo que es perfectamente justo y fundamental, porque los beneficios los generamos los trabajadores, es decir, a través de nuestro trabajo. Por tanto, lo que nosotros planteamos es que en lo general también el gobierno lo que tiene que hacer, igual que nosotros en Navantia estamos planteando que los salarios de los trabajadores, en lugar de mandarlos a los ERTES cobrando una miseria, tienen que mantenerlos íntegros, cobrando el 100%, cotizando por ellos, y eso hay que hacerlo con los beneficios de las empresas. Claro, ¿qué pasa? Pues pasa evidentemente que estás tocando un tema que a los grandes capitalistas, al capitalismo en general, pues es, como decía antes, sacrosanto. Y no se puede hablar de este tema. Bueno, pues como mínimo, joder, lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno de izquierdas o lo mínimo que se le puede pedir a estos sindicatos, comisiones y UGT que están fusionados, es que lo hay que decir porque es la puñetera realidad, están fusionados con la patronal, con la COE, aparecen haciendo rodas, es que es una puñetera vergüenza. Bueno, pues estos
estas organizaciones sindicales que deberían de estar agitando con estas ideas y no echando jarros de agua fría permanentemente a los trabajadores. No se puede, no se puede, pero ¿qué dices? ¿Cómo habláis de...? Pues mira, es que es tu función decirlo y señalarlo y plantear que eso es así. Y luego ya veremos si la lucha a dónde nos lleva. Pero de momento empieza por señalarlo, empieza por agitar con ese tema. Pero no, hay un silencio clamoroso en torno a este tema. No se menciona, una verdadera vergüenza, porque este es un tema fundamental. Y claro, esto nos lleva a la cuestión central en todo esto, que es que esto no se puede hacer sin confrontar. Es decir, a esto no vamos a llegar sin confrontar. Entonces, las organizaciones sindicales tienen que confrontar y los gobiernos y un partido político de izquierdas que quiera defender los intereses de los trabajadores va a tener que confrontar con la burguesía, con la patronal en cada fábrica. Y eso es lo que nosotros vemos también en nuestra fábrica y es lo que vemos a nivel general. Una incapacidad absoluta de confrontar. Y confrontar significa señalar estas cosas concretas y plantearlas sin miedo. Y que sean en todo caso los trabajadores los que consideren si hay que seguir o no hay que seguir ese camino. Por cierto, cuando se plantea esto directamente a los trabajadores, lo que te sueles encontrar muchas veces es pues que la gente lo entiende y le parece muy razonable. Y además, como las condiciones son absolutamente miserables y la gente aprende sobre la base de su experiencia y ha aprendido de la crisis del 2008 que esto va a ser muy duro, pues la gente lo ve natural. Mucha gente lo ve natural, pero claro, si no se dice, pues evidentemente cuando alguien no escucha esos datos, pues evidentemente se mantiene la cosa ahí. Y yo termino con una idea, es decir, todo esto está poniendo encima de la mesa una cuestión que es fundamental y es la necesidad de que hay que nacionalizar el conjunto de la economía, no nacionalizar determinados sectores. No sirve. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que yo creo que se va a entender. El gobierno plantea una medida que en principio parece como muy también, ¿no? Es decir, bueno, si no profundizas en las cosas, parece como que está bien, que es lo de vamos a fijar el precio de las mascarillas. Y no recuerdo exactamente si hablaban de 0,96 euros o algo así por la mascarilla. Pero claro, ¿qué pasa? Pasa que las farmacias, quien tiene que venderlo, protesta. ¿Y protesta por qué? Porque la mascarilla a la farmacia le llega a un coste superior a los 96 céntimos. ¿Y por qué le llega a un coste superior a los 96 céntimos? Porque tú no has intervenido todo el conjunto, todo el proceso productivo que va desde la manufactura hasta la comercialización. Tú te centras en el precio final. Y si te centras en el precio final y no intervienes el conjunto de la economía, no puedes hacer, porque claro, al final, ¿qué es lo que va a suceder con el tema de las mascarillas? Pues muy fácil, hombre, lo que va a suceder es que la diferencia entre el precio que ha marcado el gobierno y lo que le cueste a la farmacia lo va a pagar el Estado nuevamente. Y que el Estado, sabemos, no financia los trabajadores, porque los grandes capitalistas lo único que saben hacer es defraudar, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y al final, indirectamente, el Estado sirve como fórmula para esconder que quien paga absolutamente todo, y no en este país, esto es a nivel mundial, es la clase trabajadora permanentemente. Por tanto, esto introduce de una manera muy evidente la necesidad de la nacionalización bajo control de los trabajadores de la economía, completamente, no parcialmente. Es que parcialmente no es suficiente. Y esto lo hay que explicar y lo hay que decir. Y luego ya veremos a ver. Pero es que lo que no puede ser es lo que permanentemente nos encontramos en las organizaciones sindicales y muchas organizaciones de izquierdas, como comisiones, UGT, etcétera, que es ya el no de antemano. Y dice, oye, pero vamos a plantearlo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando lo planteas, bueno, pues, en fin, esto pues implica una necesidad de confrontar que, bueno, pues lamentablemente no lo encontramos habitualmente, no nos encontramos que en estas organizaciones haya ninguna ni la más mínima intención de esto, ¿no? Y esa para nosotros es el punto central y el motivo por el cual, en nuestra opinión, el gobierno, pues al final lo que está haciendo es, bueno, pues eso, gobernar a favor de los grandes capitalistas. Muchas gracias, Javi. Bueno, el último bloque que vamos a tratar, sí que se han dicho varias ideas aquí de cómo va a ir en un futuro y sobre todo las alternativas y de la posición que tenemos que tener desde CGT, pero queremos hacer una ronda más concreta sobre cómo se ve el futuro de los diferentes sectores y sobre todo como las alternativas y los posicionamientos que va a tener CGT en los diferentes sectores y a nivel global también, por supuesto, ante lo que sabemos que va a aprovechar el capitalismo cuando empecemos a salir de esta, que parece supuestamente que se está empezando a salir. Entonces, bueno, vamos a empezar la ronda con el compañero José Luis, de Federal Mogul, por ejemplo. Iníciate el audio, por favor. Ahí.
Bueno, básicamente el compañero Javi ha dicho básicamente todo lo que había que decir, ¿no? Sobre cómo vamos a salir de esta crisis, ¿no? Evidentemente, y más en el sector del auto, como ya llevamos desde el año 2008 metidos en una gran crisis, lo que va a hacer el capitalismo va a ser mermar aún más no solamente la calidad salarial y la calidad laboral de los trabajadores, va a ser mermarla por completo. Mermarla por completo. Van a aprovechar esta crisis para rebajar mucho los salarios y vamos a volver pues, años como decía antes, en la crisis de 2008, pues esto va a ser el principio. Evidentemente, supuestamente los dos grandes pilares del sindicalismo en este país, pues son sindicatos de gestores y son sindicatos que están a la merced del capitalismo también, porque están trabajando y colaborando estrechamente con la patronal. Por lo tanto, de aquí no vamos a poder sacar nada que en la clase trabajadora se pueda beneficiar de ello. Esta crisis la vamos a tener que luchar y vamos a tener que volver a ocupar las calles para luchar de que no se nos sigan mermando nuestros derechos laborales. Y una cosa muy importante también, ya que es el día 28. Actualmente, cada día, las estadísticas lo dicen así, cada día mueren 2 trabajadores por causas laborales. Pues si esto está ocurriendo a día de hoy y supuestamente tenemos unos planes de prevención más o menos están de acorde con la legalidad, y digo de acorde con la legalidad porque una cosa es lo que se plasma sobre el papel y otra cosa es la realidad que está ocurriendo dentro de cada empresa. Y esto, fallecen dos personas cada día por accidentes laborales, pero no sabemos lo que están o lo que pueden fallecer por enfermedades profesionales. Por lo tanto, esto es otra de las grandes crisis que va a venir en un futuro. Y eso es otra de las cosas que vamos a tener que salir a la calle y lucharle en la calle. Porque esto no se lucha en un despacho. Muchas gracias. Paso la palabra al compañero Simón. Bueno, yo sobre el futuro del sector, en el sector aeronáutico en el que estoy, pues no voy a decir nada porque a lo mejor lo puede utilizar la empresa en su beneficio, pero porque nosotros, además, como he dicho anteriormente, es curioso, jugamos con 2 palillos, o sea, jugamos con la parte civil, con la parte comercial y la parte militar. Si, entre comillas, dice el gobierno que estamos ahora entre una guerra, a lo mejor la parte militar se refuerza y produce, entre comillas, trabajo, y la parte civil decae, o viceversa, ¿no? Empieza el turismo y el turismo de masa, que somos los trabajadores los que usábamos los aviones y nos vamos a Londres por 40 euros, que nos gusta mucho, pues ese es el sistema capitalista. Lógicamente no quiero aquí defender el sistema capitalista ni lo voy a defender, pero el sistema capitalista lo forman también las personas y eso no tenemos que olvidarlo. No sé si luego para el debate ha habido alguna idea interesante que me gustaría contrastar, pero, en fin, quiero centrar que el sistema capitalista, desgraciadamente, forman los trabajadores y hay trabajadores que, por ejemplo, no están afiliados a ningún sindicato y sí que se pueden gastar el dinero que es una cuota de afiliación que luego los servicios jurídicos para defender sus derechos, su despido, les pueden salir gratis, se lo gastan en comprar series y plataformas de televisión. O sea, que esto es un poco también que tendríamos que reflexionar y dar una vuelta. Yo sí que apunto, bueno, a mí me gustaría, lo veo un poco utópico, porque ya en la crisis de 2008, cuando CGT hizo reuniones, hizo seminarios, y se decía, este es el fin del capitalismo. Pues no sirvió para que fuera el fin del capitalismo, fue una reafirmación del capitalismo. Y mucho me temo que esta crisis sea otra reafirmación del capitalismo y sea otra vuelta de tuerca para apretar más a la clase trabajadora. Digo clase trabajadora concienciada. Pues también se ha apuntado aquí el tema de los sindicatos y claro, hay para mí 2 sindicatos, sin nombrar los nombres, que son parte del sistema capitalista y del sistema. Entonces,
Por eso nosotros estamos en CGT, porque no somos capitalistas ni apostamos por este sistema. En definitiva, yo el sector, lo que me gustaría, y sobre todo como ha apuntado un compañero, es ver unas nacionalizaciones profundas, porque nuestra empresa también venía de Gini, fue privatizada, y yo creo que bastante 70-80% de las empresas que hay aquí, AENA, que estoy viendo, Navantia, eran empresas nacionalizadas. Incluso la Renault en Francia en su día estaba nacionalizada. No lo olvidemos. Y ahora pues lo que tenemos es sistema capitalista puro y duro y yo mucho me temo pero bueno, dependerá de nuestra fuerza y de nuestra capacidad. Nosotros, por ejemplo, como yo he dicho al principio de la intervención, nosotros en nuestro sector aeronáutico, en nuestra empresa, hemos planteado una huelga general indefinida, en principio, para que cualquier trabajador pueda acogerse. Pero habrá que ver qué trabajadores se están acogiendo a la huelga y quiénes son los que, como ha pasado, y sobre todo en los primeros días de crisis, trabajadores que iban a las empresas a currar. Y estando todos los sindicatos diciendo que no vayan a trabajar y ellos a trabajar. Y nosotros los delegados de CGT jugándonos la vida, yendo a los centros a poner los verdes. Y esos son también trabajadores. O sea, que es un tema de concienciación y tener claro de que estamos en contra del sistema capitalista y lo que tenemos que intentar acabar. Venga, nada más. Muchas gracias, Simón. Paso la palabra al compañero José Antonio de Málaga. Se me escucha, ¿no? Vale. Sí. Pues nosotros teníamos ya un problema, el sector de mantenimiento hablo. Teníamos un grandísimo problema, que eran las subcontratas. Como bien ha dicho el compañero, eso eran los africanos del mantenimiento. Todo vale, imaginaros, una contrata, cuando antes éramos nosotros digamos, pues una contrata, no tenemos, por ejemplo, para que conozcamos el organigrama, Navantia, ¿no? Como ha dicho el compañero de Navantia, ellos tienen unos derechos. Las empresas que trabajan para Navantia ya tienen menos derechos. Pues imaginaros las empresas que trabajan para las empresas de Navantia, ¿no? Ya imaginaros a eso. Pues eso es la pata que hemos tenido en lo de mantenimiento, ¿no? En lo de la contrata, pues ahí estamos peleando y siendo trabajadores de segunda, vamos a ponernos así, pues todavía tenemos derecho y algo de pelea. Pero las subcontratas, nada, ahí son empresas pequeñas, empresas con menos de 6 trabajadores que no tienen derecho ni a delegados, empresas con trabajo precario y con un mes de contrato, como ha pasado, ya digo, los 6 compañeros que teníamos de apoyo, pues mi empresa quiso que no pertenecieran a mi expediente, ¿vale? Ya me lo dijo mi jefa, que yo no podía defenderlo como delegado porque no pertenecían a mi centro de trabajo. Y le pregunté qué delegado tenía para dirigirme a él y me dijo que no tenía ninguno. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a tener en el sector de mantenimiento. De gente sin delegado, gente sin que los defienda, empresas pequeñas, explotación, contratos de 4 horas y trabájame 10, que es lo que tenemos actualmente. Y eso fue todo originado, imaginaros, por la famosa crisis del 2008, venía de la obra, ¿no? Cuando había mucha gente en la obra y los de mantenimiento, pues los que nos quedábamos, cobraban muy poco, se reían un poco también de nosotros, otros compañeros, que es lo que ha dicho la crítica. Es que a mí me han llegado a decir, ya es que por 1.400 euros no me levanto a trabajar, ¿vale? Luego él mismo me dijo, es que no vea qué privilegiado eres por 1.400 euros, es que también el problema es concienciación social que no tenemos, ¿vale? Bueno, pues no he sido ni un privilegiado ni antes ni lo soy ahora. Pues, pero ahora hay muchas subcontratas y más vamos a tener todavía. Más vamos a tener. Más precariedad, más subcontratas, un desastre. Lo único bueno, el mantenimiento tiene que seguir. Hay edificios que los edificios están, como bien acompañados, es una guerra biológica, vamos a decirlo, pero no una guerra estructural. O sea, los edificios están. O sea, los edificios hay que seguir manteniéndolos. ¿Por qué? Porque las mismas compañías de seguro van a obligarte a mantenimientos legales. O sea, los centros comerciales, tengo compañeros que los he estado llamando y digo, oye, ¿tú cómo estás? Que está el centro comercial, pero estás trabajando y dice, hombre, claro, el centro comercial sigue abierto. Mientras que siga abierto hay mantenimientos legales que hacer. Mientras que haya mantenimientos legales que hacer y seguros que cubrir, imaginemos un incendio,
si no hay cubierto un mantenimiento mínimo, el seguro se lava las manos. Entonces eso es una ruina para el empresario, con lo cual los mantenimientos se están continuando en mayor o menor medida. El problema va a ser la precariedad en esos mantenimientos, que se van a aprovechar de la crisis y van a decirle lo mismo. Es que está la cosa muy mal, es que tengo que subcontratar, y ahí vendrá el listillo de turno y contratará, hará múltiples, que eso lo permiten todos los gobiernos, múltiples subcontratas, ¿vale? Porque no hay una legislación de subcontratas. No la hay. Entonces, una empresa puede tener 18 subcontratas haciendo el trabajo, ¿vale? Y pueden ser hasta el mismo dueño el que tenga 18 subcontratas por debajo. Y eso es lo que vamos a tener. Muchísima precariedad, muchísima indefensión, mucho trabajador que, bueno, le echa la culpa, como siempre, a los gobiernos de turno, sean de izquierda o de derecha, todos pintan para lo mismo, para ayudar al empresario en mayor o menor medida. Y es lo que vamos a tener. Muchísima precariedad. ¿Desempleo no? Por ahí no, el sector mantenimiento, exceptuando mantenimiento de bares o hostelería, que sí, los hoteles, que bueno, que han bajado también, vendrán y abrirán y poco a poco, pero lo que sí van a tener esos trabajadores que antes cobraban 1.000 y ahora van a cobrar 500. Eso lo tengo seguro. Y entonces, eso se llama esclavitud. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esclavitud. Esclavitud a un sistema capitalista, un sistema que te obliga a ganar 500 y a pagar 600. ¿Qué es lo que vamos a pagar de mínimo? Porque, como está diciendo el compañero, los alquileres, el gobierno no ha hecho nada por ello. Las hipotecas, todos hemos tenido que estar pagando hipotecas hasta en el paro. Ahora, ¿cuántas desgracias vamos a tener ahora? Porque hay familias que antes, bueno, hemos tirado del listillo español, del chapucillo, ¿vale? Y ahora no va a haber nada. Entonces, nos vamos a encontrar una realidad tremenda, nos vamos a encontrar con miles de desahucios. Otra vez. ¿Qué va a hacer el gobierno ante eso? ¿Qué va a hacer el gobierno ante eso? Pues eso va a lo siguiente. Cuando ya no tengas ni techo donde meterte, ¿qué va a hacer el gobierno ante eso? Los comedores sociales están desbordados. ¿Qué va a hacer el gobierno ante eso? No se ha pronunciado siquiera todavía. Ahí lo ha dicho algún compañero. Vamos a tener muchísima desgracia y muchísimo dinero de la banca que ni se sabe ni contesta. AENA vendía el 49. ¿Qué creéis? ¿Que no va a vender el 51 por coger dinero? Eso es lo siguiente. Deja un año o dos. Cuando este gobierno se vea arruinado y Europa no le dé dinero, pues ya lo verás cómo van a decir. Vamos a tener que vender. Navantia será vendida, Renfe será vendida, AENA será vendida y los hospitales terminarán siendo vendidos. Ese va a ser nuestro futuro. Lo tengo claro. Así que lo siento por ser tan negro, pero es como lo veo venir. Precariedad y esclavitud. Muchas gracias, compa. Le paso la palabra al compañero Javi de Navantia. Vale, sí, bueno, pues en este sentido la perspectiva, bueno, pues mira, yo empezando por lo más concreto, que es la perspectiva que podemos tener nosotros en nuestro astillero, en Navantia, vamos, como todo, como grupo. Mira, formalmente, a día de hoy, pues mira, Cartagena, que es el astillero que fabrica los submarinos, pues está desarrollando los submarinos, los de la clase S-80. La Bahía de Cádiz están en el astillero de San Fernando, tienen perspectiva de trabajo, en principio, con la fabricación de las corbetas para Arabia Saudí. Está el tema de los cruceros en Cádiz. Puerto Real tiene trabajo también de cruceros y de eólica. Y en Ferrol estamos terminando, cuando lo terminemos, los Ahores, que son unos buques para Marina extranjera y en principio hay un compromiso para que en 2022 se comience a fabricar las fragatas F-110. Vale. Digo todo esto y hago mucho énfasis en que formalmente esta es la situación y formalmente uno puede pensar, bueno, pues más o menos, pero como ya señalaba algún compañero, mira, la situación aquí ¿cuál es? La situación, y esto no podemos, es decir, aquí el punto fundamental es que el contexto lo condiciona todo, es decir, no podemos hacer análisis a nivel de fábrica. Entonces yo te puedo decir esto que te acabo de decir ahora y te puedo decir, bueno, pues que quizá, no sé, pero mira, sería engañar a la gente. Es decir, el contexto lo condiciona absolutamente todo y el contexto es el de una crisis general del capitalismo, una crisis de sobreproducción salvaje. Desde el año 2008 hasta el año 2020 no solo no se han corregido todas las tendencias negativas
que condujeron a esa primera crisis, sino que se han agudizado. Y el coronavirus es nada más que la gota que está haciendo colmar el vaso, como podía haber sido otra. Pero es que lo que va a ocurrir cuando el confinamiento se levante va a ser la continuación de esos ataques, que ya lo señalaba también algún compañero. Y eso va a ocurrir, es decir, van a continuar, por supuesto, los despidos. Se van a transformar muchísimos ERTEs en ERES de extinción. Se van a producir muchos cierres de fábricas. Va a haber muchísimos más recortes sobre las condiciones de la clase trabajadora, sobre los salarios, sobre los derechos, etcétera, etcétera. Porque el capitalismo, que está en una crisis general brutal de sobreproducción, solo puede acometer esta situación sobre la base de destruir capacidad de producción. Y eso se traduce en cerrar fábricas y despedir trabajadores. Punto. ¿Qué pasa? No lo van a hacer de una manera planificada, pero eso es a lo que estamos asistiendo. Y eso, que yo coincido con lo que se plantean los compañeros, pero eso es una parte de la historia. Pero es que después está la segunda parte. Y la segunda parte, que es la más importante, especialmente en este debate, es qué podemos hacer la gente que militamos en organizaciones de izquierdas, en sindicatos combativos, etcétera, etcétera. Pues lo que tenemos que hacer es contribuir a la transformación de la sociedad. Es que no nos queda otra, porque todo, como decía, todo esto se va a acabar trasladando. Antes ponía el ejemplo de la mascarilla para que se entendiera que está absolutamente interrelacionada la economía a todos los niveles. La economía capitalista, desde el punto de vista financiero, productivo, es un absurdo hacer diferenciaciones. Están completamente mezclados. Los consejos de administraciones de la banca, de las grandes empresas, están mezclados perfectamente. Por tanto, no tiene ningún sentido pensar en que se puede hacer una política a favor de los trabajadores sin intervenir, o sea, sin nacionalizar el conjunto de la economía. Y esto no se puede hacer, y decir, y esta batalla y esta lucha que tenemos que dar desde la izquierda y desde los sindicatos combativos, es una batalla en la que tenemos, en primer lugar, que señalar estas cuestiones y no tener miedo en decirlo, porque es una cuestión que nosotros vemos recurrentemente, que hay miedo a hablarle claramente a los trabajadores y a transmitir con claridad cuál es la perspectiva. Pero también, y esta es una parte muy importante, porque no se puede solo hablar de lo negativo, es trasladar alternativas. ¿Y cuál es la alternativa? Bueno, pues en primer lugar, lo que no tiene ningún sentido es aislar las luchas. Tenemos que conectarlas y tenemos que explicar que en el fondo todos los problemas vienen de lo mismo, que son, pues evidentemente, los ataques que los capitalistas necesitan acometer contra la clase trabajadora cada vez con más intensidad. Pero eso se tiene que hacer sobre lo concreto, y lo concreto son tablas reivindicativas concretas que señalen cuestiones concretas que unifiquen las luchas de manera concreta. Por ejemplo, nosotros en Navantia lo estamos precisamente discutiendo y seguimos profundizando, porque esto evidentemente pues, es el esfuerzo más grande que tenemos que hacer la gente que estamos, digamos, pues eso, organizados en sindicatos y partidos políticos. Y tal. La cuestión más fundamental es hacer un esfuerzo por trasladar la necesidad de transformar el sistema a tablas reivindicativas concretas, a reivindicaciones concretas, etcétera, etcétera. Nosotros, en nuestro caso, estamos diciéndolo muy claramente. Toda la situación de Navantia se resuelve si atacamos la cuestión de los beneficios empresariales. Bueno, pues a nivel general hay que empezar a señalar eso de manera... Pero ese es el primer paso. Señalar dónde está el problema es el primer paso. El segundo es organizar todo eso. Porque, claro... yo lo que no comparto es esa visión negativa sobre la clase trabajadora. La clase trabajadora está sobreviviendo, joder. Está sobreviviendo porque las condiciones, como se planteaba aquí, a las que está sometida, son tremendas. Es decir, el tema de la vivienda es un puñetero escándalo. Un puñetero escándalo. Es decir, el negocio del alquiler de viviendas en el Estado español mueve 17.000 millones de euros. 17.000 millones de euros que son manejados en una parte muy importante por fondos buitre como Blackstone, por la banca, etcétera, etcétera. Entonces, que no se haya, con la ley que se supone que era para salvar a los inquilinos, que no se haya atacado los intereses de esa gente, es un verdadero escándalo. Y la gente lo que tiene que hacer es sobrevivir en este contexto. Entonces, lo que no le podemos pedir a los trabajadores y a muchos trabajadores que están despedidos y que llevan mucho tiempo despedidos, es que encima tienen que tener ellos la actitud y la responsabilidad, pero vamos a ver, es decir, ¿cuál es entonces nuestro papel aquí? ¿No? Entonces, nuestro papel yo lo tengo claro, ¿no? Es decir, pasa por ahí, es decir, pasa porque nos dirijamos con claridad a la gente y le expliquemos esto con claridad. Y pasa por otra cosa muy importante, y con esto termino, ¿no? Que es que, ya lo dije varias veces y lo voy a volver a decir porque para mí es la clave que determina la época y que marca la diferencia, ¿no?
que es la actitud para confrontar y las ganas de confrontar y el esfuerzo derivado de lo que implica la confrontación con la burguesía y con las empresas. Claro, cuando tú te reúnes con la empresa, evidentemente te estás reuniendo con alguien que tiene las cosas muy claras, que tiene una ideología muy clara, etcétera, etcétera, y es complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que confrontar, hay que defender los intereses de los trabajadores en esa confrontación. Y en un plano más general también. Y ese es el problema al que nos enfrentamos, digamos, pero no la clase trabajadora. La clase trabajadora no tiene ningún problema. La clase trabajadora ha demostrado, mira, el gobierno de Unidas Podemos, o sea, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos existe por la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora se ha movilizado en este periodo, después de 2008, como no se había movilizado en el tiempo que yo recuerde. En la época, es decir, pues la transición yo no la viví y no lo sé, pero en la época que yo viví no hubo movilizaciones del nivel que hubo en este periodo. Y esas movilizaciones son las que llevaron a la situación, es decir, al gobierno de Unidas Podemos. Bueno, y al final, ¿qué está ocurriendo? Pues al final está ocurriendo que el gobierno, que se supone que tiene que utilizar su posición precisamente para impulsar más movilizaciones, para impulsar políticas a favor de los trabajadores, lo que hacen es todo lo contrario. Entonces, ¿qué esperamos de la gente? A la gente permanentemente las organizaciones de izquierdas y sindicales la están dejando completamente tirada. Y a pesar de que el discurso de este gobierno es el de no podemos dejar atrás a la gente, no vamos a dejar atrás a la gente más vulnerable, la realidad es que sí se está dejando atrás a la gente. Entonces, yo quiero terminar con esa idea, es decir, es necesario confrontar y sobre la base de cuestiones concretas. Y esas cuestiones concretas tienen que ir al meollo. Y el meollo, en este momento, en nuestra opinión, es atacar de una manera salvaje, y eso es lo que tenemos que hacer, de una manera salvaje, a las empresas, en el sentido de que sus beneficios se tienen que poner a disposición de los trabajadores, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Paso la palabra al compañero Unai. Actívate el audio. A ver, ahora. Sí. Vale. Bueno, se ha comentado hace un momento el tema de que esta crisis puede servir para reafirmar una vez más el capitalismo. Y sí, como todas las crisis, puede servir para eso. Ante eso, ¿qué medicina podemos tener la clase trabajadora? Pues, sobre todo, informar, convencer y concienciar a todos nuestros compañeros, a la clase trabajadora, en que somos clase trabajadora, que no somos clase media, que somos clase trabajadora, que somos los pisoteados por la burguesía y por el sistema. El compañero Javi antes apuntaba a la movilización y a la confrontación, yo también estoy de acuerdo, y además a la movilización y la confrontación contra aquellos que, cuando el movimiento 15M, estaban en la calle movilizando y confrontando, y que ahora están en el gobierno. No sé si con esa intención o no, pero haciendo todo lo contrario a lo que decían cuando estábamos todos en las calles en aquel momento. Ahora han llegado al poder, nos enfrentamos ante una nueva crisis diferente a la que hubo en aquellos años, pero que sigue siendo una crisis que está encaminada a reafirmar el capitalismo. Entonces, les tendremos que llamar la atención y tirar muy bien de las orejas para que hagan lo que decían antes ellos a los demás que tenían que hacer, ¿no? ¿A qué tiene que llevar esto, esta confrontación y esta movilización? Pues sí, evidentemente, la transformación de la sociedad. No se puede seguir viviendo en este sistema que está degradando todo y que es un sistema totalmente depredador y que nos va a llevar al final a la más absoluta miseria. Entonces hay que hacer una transformación de la sociedad y dejar claro que otra manera de vivir es posible, pero una transformación de la sociedad, no de la política, que muchas veces se confunde, que muchas veces cuando hablamos de transformación de la sociedad hay quien lo toma como transformación de la política y piensa que ganando la izquierda o una supuesta izquierda las elecciones ya se ha acabado el problema. No, de lo que se trata es de transformar la sociedad, no el arco parlamentario. Eso es otra cosa bastante distinta, ¿no? Porque si no, siempre nos dedicaremos a seguir sobreviviendo, como se ha apuntado antes. Siempre la clase trabajadora seguiremos subsistiendo de la manera que podamos, manifestándonos en contra de los desahucios, en contra de un montón de cosas que van contra el ser humano, contra la humanidad en sí, y seguiremos estando, pues eso, en el último eslabón. Lo que hay que hacer es una transformación social. Luego, sobre también que se ha apuntado antes, que
hombre, que el gobierno ha tomado unas medidas que pueden ser más o menos correctas y que peor estaríamos con la derecha, yo tampoco estoy muy de acuerdo con esa aseveración, porque si ahora mismo estuviésemos con un gobierno de derechas, el gobierno de derechas, ¿sabéis lo que estaría haciendo? Políticas de derechas, que es lo que hace siempre. Lo que no se puede entender es que habiendo un supuesto gobierno o un gobierno supuestamente de izquierdas, se estén haciendo políticas de derechas o políticas muy parecidas a las que hacían las derechas. De hecho, yo desde que tengo uso de razón en este país, aunque ha habido gobiernos supuestamente de izquierdas, nunca he visto a un gobierno hacer política de izquierdas. En realidad, jamás han hecho política de izquierdas. Y para mí este es un ejemplo más. Que sí, que a lo mejor si estuviese Vox en el gobierno nos estarían fusilando en la calle a los que estamos infectados o a los que somos de una idea diferente a ellos. Probablemente. Pero desde luego, el que esté a la izquierda en el gobierno no está garantizando en absoluto que se esté haciendo políticas de izquierda. Y también se comentaba que al final se han arrodillado ante la banca, se les dieron 65.000 millones de euros, no es moco de pavo, y lo han reclamado, no lo han reclamado. Pero es que no es solo eso. Eso ha sido a la banca, pero es que después a las grandes empresas se les ha subvencionado durante años, se les ha dado todo tipo de subvenciones y facilidades para que desarrollen su actividad y al final, cada vez que hay problemas, lo que hacen estas empresas es socializar las pérdidas. No reparten las ganancias, pero socializan todas las pérdidas que pueden y a costa de las arcas públicas. También se ha comentado antes que esto que ha dicho el gobierno de que no va a haber despidos es mentira. Efectivamente, si hay una noticia, creo que es de hoy, en la que se está diciendo que la Comunidad de Madrid, todos los contratos temporales que se han hecho a sanitarios se van a cortar antes de su vencimiento. Les habían puesto un vencimiento para mayo y junio y ya están diciendo que les van a recortar y que ya les van a poner de patitas en la calle. O sea, y ahí, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? No ha dicho absolutamente nada. Ha habido 7.500 sanitarios infectados en la Comunidad de Madrid y se han realizado 10.000 contratos. O sea, hay solo 2.500 personas más atendiendo la crisis del COVID-19. Eso no me parece que haya sido que el gobierno esté actuando de una manera correcta ante todo esto. Y después, sobre qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, pues desde luego, para mí lo más importante es no entrar en su lógica, no entrar en la lógica del capital. Cuando empiecen las empresas en nuestros sectores a hablarnos de ERTES y de que si es que esto está muy mal, esto ha sido como una guerra, es que tenemos una crisis galopante, no entrar en esa lógica para apoyar esos expedientes de regulación de empleo que se van a plantear. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y ante eso, además, plantear una serie de alternativas que ya tenemos aprobados desde nuestra federación, como es la reducción de la jornada laboral, de la que hemos hablado muchas veces, reducir a 30 horas semanales la jornada de trabajo, reducción de ritmos, mejora de la salud, reducción de la edad de jubilación, igualdad de oportunidades, apuesta por tecnologías limpias y sostenibles y otros temas sociales como es la eliminación de las subcontratas y ETTs, impuestos a toda tecnología que elimine puestos de trabajo y devolución de las ayudas públicas si las empresas realizan despidos colectivos o deslocalizaciones. Eso es algo que ya lo tenemos debatido y hablado tanto en nuestras coordinadoras como en la federación y que son las medidas que tenemos que poner dentro de la mesa. Pero sobre todo lo más importante, no caer en la trampa de entrar en la lógica del capital y dar la bendición a esas medidas cuando nos vengan llorando las multinacionales que son los que están llevando a este mundo al desastre. Esas mismas multinacionales. Y además, cuando hablamos de multinacionales, a mí no me viene a la cabeza un empresario y tal, me viene a la cabeza auténticos delincuentes, porque es lo que son. Porque todas las grandes fortunas que se han creado en este planeta ha sido a través de la delincuencia organizada, ni más ni menos. Ni ha sido por medios democráticos ni por medios de interés social. Ha sido por afán de lucro mediante cualquier artimaña posible. Vale, bueno, pues muchas gracias. Antes de despedirnos, sí que ha interactuado bastante la gente por el canal de Facebook y bueno, la mayoría de las preguntas han sido ya contestadas con las intervenciones que han tenido los compañeros y hay algunas preguntas más concretas de empresas que las contestaremos ahora en privado porque entendemos que no competen. Entonces, bueno, pues queda
Nos queda nada más despedirnos. Se nos ha alargado un poco más la cosa de lo que pensábamos, pero bueno, entendemos que el debate ha sido interesante y aunque se haya alargado un poco, no hay problema. Entonces, voy a poner audio a todos para podernos despedir. Y nada, compañeros, muchas gracias por participar. Esperemos que esto no dure poco y que el siguiente debate sea presencial y le podamos ver todos. ¿Vale? Vale, venga, un saludo a todos. Venga, un saludo. Venga, saludos. Ya, saludo. Chao. Salud. Salud.